Eso es todo. No fue la pregunta lo que me cortó, sino la forma. Mi hijo la dijo con una sonrisa torcida, como quien mira un vaso medio vacío y decide burlarse del que tiene sed. En la mesa larga de nogal del despacho, con el aire acondicionado demasiado frío y el olor a papel recién impreso, esa frase cayó como una moneda en el piso, un sonido pequeño que, sin embargo, dejó a todos inmóviles. Yo tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas. Sentía la tela gastada de mi pantalón en los dedos, el roce de un hilo suelto que llevaba semanas prometiéndome arreglar. El abogado, el licenciado Pardo, pasó la página del documento con una calma profesional, y por un segundo, solo uno, vi cómo su cara cambiaba. No de manera teatral, no como en las películas. Fue un cambio mínimo, el color que se le fue de los pómulos, la rigidez en la mandíbula, la mirada que evitó buscar la mía. Mi hijo no lo notó. O no quiso notarlo. Seguía atrapado en su propia victoria. Pero para entender por qué ese cambio de licenciado importaba, hay que ir un poco atrás. Hay que regresar al día en que enterramos a mi esposa. Aún me cuesta escribir enterramos sin sentir lo extraño en la boca, como si fuera una palabra que le perteneciera a otra gente y no a mí. Mi esposa se llamaba Marina. A la mayoría le gustaba llamarla Doña Marina, con esa mezcla de respeto y miedo que la seguía desde que empezó a crecer el negocio. En las fotos siempre salía impecable, el cabello perfecto, el reloj caro, la mirada alerta. En vida, su calma era más bien una máscara. Por dentro siempre estaba midiendo, calculando, decidiendo. El velorio fue en una funeraria de San Pedro Garza García, en Monterrey, de esas donde todo brilla, donde hasta el silencio parece comprado. La madera del ataúd era oscura y pulida. El barniz reflejaba las luces como un espejo triste. Yo estaba a un lado, sin saber qué hacer con los brazos. Llevaba un traje que ya tenía años, bien planchado, pero fuera de moda. Mis zapatos, negros, eran los mismos que me ponía para ocasiones importantes. Los había comprado en oferta hace tanto tiempo que no recordaba ni la tienda. Los lustraba cada domingo por costumbre, como si con eso pudiera mantener algo de orden. En un momento me acerqué demasiado al ataúd, o eso decidió mi hijo. Sentí su mano en mi hombro. No fue un gesto de apoyo. Fue un empujón seco, lo justo para sacarme de cuadro. Tropecé y me fui de lado. No me caí, pero el movimiento fue lo bastante evidente para que varias cabezas giraran y luego miraran rápido hacia otro lado. «Hazte para allá, papá», dijo en voz alta. «Estás estorbando». No dijo perdón. No dijo tranquilo. Lo dijo como se le habla a alguien que no entiende. Mi hijo se llama Bruno. Es mi único hijo. Y ese día, mientras la gente murmuraba condolencias de Manuel, él me trató como si yo fuera un mueble viejo que alguien dejó en medio del pasillo. Alrededor había ejecutivos con trajes de corte fino, socios con relojes que parecían pequeños lingotes de oro, conocidos que yo apenas ubicaba y que, sin embargo, se abrazaban a Bruno como si fuera su sobrino favorito. Había familiares lejanos que aparecieron como aparecen siempre, cuando huelen comida, cuando huelen herencia. Nadie decía nada. Nadie quería complicarse. Yo no lloré ahí. No porque no doliera, sino porque la escena me dejó vacío. Me quedé mirando el rostro de Marina dentro del ataúd. Su expresión era serena, casi suave. Lo irónico es que esa serenidad no la vi muchas veces en vida. En vida, Marina siempre parecía estar esperando la siguiente jugada. Miré esa calma prestada y pensé, con una claridad amarga, si pudiera ver esto, ¿le importaría? No me gusta hablar mal de los muertos. Pero tampoco voy a mentirme ahora. Marina fue una mujer dura. No con el mundo podía ser encantadora. Fue dura con la casa. Fue dura con lo que consideraba debilidad. Y yo fui, durante demasiados años, el tipo de hombre que confunde aguantar con amar. A un par de metros, mi nuera, en ese momento todavía nuera, estaba recargada en una pared como si estuviera en un evento social. Se llama Paula. Llevaba un vestido negro que, sin ser escandaloso, tenía ese toque calculado de mírenme. Las uñas largas, pintadas de un rojo intenso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió.
No era una sonrisa de consuelo ni de tristeza compartida. Era una sonrisa corta, afilada. Como si supiera algo que yo no. Y ahí, frente al ataúd, lo entendí. No con palabras. Con una sensación en el estómago. Para Bruno y Paula, ese velorio no era un cierre. Era la antesala del cobro. La sala olía a flores blancas y a perfume caro. Bruno había ordenado arreglos enormes, demasiados, como si quisiera demostrarle al mundo que su madre había sido importante por el tamaño de las coronas y no por lo que dejó en los demás. Marina detestaba las flores con olor fuerte. Siempre decía que eran una molestia. Pero Bruno no compró flores por ella. Compró flores por la foto. El servicio fue breve. Marina nunca fue religiosa. Decía que la fe era para gente que no sabía sumar. El orador habló de una mujer incansable, de visión, de legado. Bruno subió a decir unas palabras. Habló 12 minutos exactos. Lo sé porque me quedé mirando el reloj como si el tiempo pudiera hacerme compañía. En esos 12 minutos no dijo mi nombre ni una sola vez. Mencionó a socios, a amigos, a gente de la empresa. Yo no existí. 40 años de matrimonio resumidos en un vacío. Cuando bajaron el ataúd, Bruno lanzó la primera flor con un gesto lento, teatral. Paula lanzó otra y se acomodó el cabello para que el sol le pegara al anillo. Esperaban que yo hiciera algo. Tal vez que llorara. Tal vez que me derrumbara y les diera el espectáculo perfecto de viudo débil. Yo me acerqué despacio, saqué de mi bolsa una flor pequeña, una de esas que crecen en las orillas, y la dejé caer. Marina una vez, hace décadas, me dijo que le gustaban las flores simples porque aguantan. Era lo único que hice por mí ese día, recordarla como alguna vez fue, antes de que la ambición le endureciera la voz. A la salida, Bruno me alcanzó. Traía al licenciado Pardo a su lado, el abogado de la familia desde hacía años. Pardo era un hombre de cabello entrecano, lentes finos, movimientos medidos. Siempre me saludaba con educación. Yo solía agradecerle eso como si fuera un favor. Mañana a las 10, me dijo Bruno. Lectura del testamento. No llegues tarde. Tengo otras cosas. No lo dijo como invitación. Lo dijo como orden. Ni siquiera esperó mi respuesta. Se subió a su camioneta y se fue. Esa noche volví a la casa. La casa era grande, de esas que de pronto se sienten ridículas cuando solo hay una persona caminando adentro. Los cuartos se llenaban de eco. Los pasillos parecían más largos. Me senté en un sillón viejo que yo había comprado años atrás en un mercado, uno de los pocos muebles que Marina me dejó elegir sin criticar. Me quedé mirando el techo. Me hice una pregunta que me había evitado durante décadas: ¿valió la pena ser el correcto? Porque esa fue mi identidad, el hombre correcto. Puntual. Discreto. Responsable. El que no hace ruido. El que resuelve por detrás. El que no incomoda. En mi cabeza eso era virtud. Con el tiempo, se volvió invisibilidad. Llegué al despacho al día siguiente 15 minutos antes, como llegué a todo en mi vida. El edificio estaba en Valle Oriente, con vidrio por todas partes, de esos que te reflejan y te recuerdan lo pequeño que puedes verte desde fuera. La recepcionista me ofreció agua. Acepté, pero me tembló la mano y dejé el vaso en la mesa sin tomarlo. No era miedo. Era una mezcla rara de rabia contenida y cansancio. Como si mi cuerpo estuviera empezando a entender, antes que mi mente, que me habían empujado a un rincón durante demasiado tiempo. Bruno llegó tarde, claro. 20 minutos. Entró hablando por teléfono, con la seguridad de quien cree que el mundo se ajusta a su agenda. Paula entró detrás, tacones que golpeaban el mármol con impaciencia. Lentes oscuros en una oficina. Como si el luto fuera accesorio. Buenos días, papá, dijo Bruno sin mirarme de verdad. Yo solo asentí. Pardo se sentó, acomodó los papeles y empezó. Leyó la fecha, el lugar, la formalidad. Bruno tamborileaba los dedos como niño esperando pastel. Paula ya no fingía interés por el duelo, ahora sí estaba atenta.
A mi esposo, Esteban Rojas, lego la suma de 250,000 pesos. Ahí Bruno soltó la risa. Una carcajada abierta, fea, como si se le escapara el desprecio de adentro. 250, repitió mirando a Paula, como si fuera un chiste privado. Papá, eso no alcanza ni para la renta de un año en una colonia decente. Paula se rió también, una risa corta, aguda, de complicidad. Yo no reaccioné. No por nobleza. Por congelamiento. Sentí la cara caliente, pero por dentro estaba frío. Me quedé mirando el borde de la mesa. Me di cuenta de que, incluso ahí, yo estaba pensando en comportarme bien. Pardo siguió leyendo. Y el usufructo vitalicio de la residencia familiar, más no la propiedad. Perfecto, dijo Bruno, haciendo un gesto amplio, como si estuviera en un show. Te dan permiso de quedarte, papá. Qué generosa. Yo sentí una punzada, no por el dinero, sino por lo que significaba. Vivir en mi propia casa prestado. Yo la había mantenido, arreglado, pintado, pagado servicios, resuelto problemas. Pero legalmente, según esas palabras, la casa ya no era mía. Era un favor. Pardo carraspeó y pasó a la parte que Bruno esperaba. A mi hijo, Bruno Rojas, lego la totalidad de mis participaciones comerciales, bienes inmuebles, inversiones y vehículos. Pardo mencionó un estimado de 3,000 millones de pesos. La cifra se sintió irreal. Bruno se puso de pie como si hubiera ganado un campeonato. Paula lo abrazó. Se besaron ahí mismo, como si la oficina fuera su sala. Es nuestro, dijo Bruno. Todo. Por fin. Yo me quedé sentado. No me moví. Si me hubiera movido, no sé qué habría hecho. Tal vez habría gritado. Tal vez habría dicho algo que me hubiera avergonzado. No quería darles ese regalo. No quería ser el viudo patético en su historia. Pardo cerró la carpeta con calma. Se quitó los lentes. Los limpió. Me miró por primera vez con algo que no era formalidad. Era advertencia. Señor Rojas, dijo, elevando un poco la voz para que Bruno escuchara. Necesito unos minutos con usted. Hay asuntos administrativos. Bruno chasqueó la lengua. Quédate, papá. Firma lo que tengas que firmar. Nosotros vamos a celebrar. Y se fueron. Bruno y Paula salieron como si el pasillo les perteneciera. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Fue un silencio pesado, como si por fin la habitación respirara. Pardo bajó la voz. Por favor, escúcheme bien, no firme nada que su hijo le traiga. Nada. Si vuelve con papeles, si le promete cosas, si lo presiona, no firme. Yo lo miré sin entender. ¿Por qué? Pardo dudó un segundo. Como si midiera cuánto decir. Porque su esposa dejó instrucciones específicas. Y porque su hijo no va a comportarse como usted cree. Salí de ahí con la sensación de haber perdido el piso. No sabía si odiar a Marina por dejarme tan poco o agradecerle por lo que Pardo insinuaba. La ambigüedad me comía. Volví a la casa y empecé a notar cosas que antes ignoraba, los silencios de Marina, sus conversaciones a puerta cerrada, la forma en que miraba a Bruno cuando él pedía dinero, como si por dentro algo le molestara pero por fuera se resignara. 2 días después, Bruno apareció en la casa sin avisar. Entró como entraba siempre, sin pedir permiso. Con él venía un arquitecto y un hombre con carpeta. Paula traía folletos en la mano. Venimos a tomar medidas, dijo Bruno, como si fuera obvio. ¿Medidas de qué?, pregunté. Bruno miró alrededor, con esa mirada de quien ya ve el lugar derrumbado. De la casa. Vamos a vender. El terreno vale una fortuna. Vamos a tirar esto y levantar departamentos. Paula dejó los folletos sobre mi mesa, sobre un mantel que mi madre había bordado. Eran folletos de residencias para adultos mayores. Fotos con gente sonriendo demasiado. Mira, Esteban, dijo Paula, usando mi nombre como si fuera Caridad. Encontramos un lugar precioso. Tiene enfermería,
actividades, hasta clases de manualidades. ¿Te conviene? Me conviene, repetí, sintiendo el pulso en la garganta. Bruno sonrió sin paciencia. Papá. Seamos prácticos. Tú no puedes mantener esta casa con lo que te dejó mamá. Nosotros sí. Te vamos a acomodar. La palabra acomodar fue la misma que usaron cuando Bruno era adolescente y lo cambiaban de escuela porque se cansó. La misma lógica, mover piezas. No voy a firmar nada, dije, recordando la advertencia de Pardo. La sonrisa de Bruno se cayó. Fue rápido. Entonces te vas a poner difícil. Es mi casa. No es tu casa, dijo él, acercándose. Tienes un usufructo. Eso significa que te dejamos vivir aquí, si cooperas. Si no, hay maneras. Paula cruzó los brazos. Eres mayor. Estás solo. Podríamos argumentar que no estás bien. Que no puedes tomar decisiones. Hay jueces, hay médicos. No hagas que esto se ponga feo. Ahí sentí miedo. No el miedo infantil. El miedo real de un hombre que entiende que su propio hijo puede usar el sistema en su contra. Me temblaron las manos, pero me obligué a mirarlo sin bajar la vista. Salgan, dije. Bruno se rió. ¿Perdón? Salgan de mi casa. Se quedaron un segundo como si no creyeran que yo hubiera dicho eso. Luego Bruno hizo un gesto al arquitecto como ya vámonos. Se acercó a mí lo suficiente como para que yo oliera su loción cara. Esto no se queda así. Te lo prometo, dijo en voz baja. No te conviene. Se fueron. Y yo me quedé parado en medio de la sala, como si acabaran de quitarme el aire. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina con una taza de café frío. Miré mis manos. Manos que habían arreglado cosas, cargado cajas, limpiado manchas, sostenido la casa en silencio. Y pensé algo que me dio vergüenza, tal vez merecía esto por haberlo permitido. Al día siguiente, el timbre sonó. Yo pensé que eran ellos de nuevo. Me preparé para otra humillación. Pero era mi vecina, Elisa, una mujer de 70 y tantos, pequeña, con postura recta y ojos de quien ha visto demasiado para impresionarse. En el barrio todos la respetaban porque, antes de jubilarse, fue magistrada. A mí me caía bien porque era de las pocas personas que me hablaban como si yo existiera. Traía un recipiente con pan de elote. Vi salir a tu hijo, dijo sin rodeos. Y vi tu cara. No me mientas, Esteban, ¿qué está pasando? No sé por qué, pero con Elisa me salió la verdad. Tal vez porque ya estaba cansado de callar. Le conté lo del testamento, la burla, los folletos del asilo, la amenaza. Elisa escuchó sin interrumpir. Solo cortó el pan en rebanadas exactas, como si su mente se ordenara en el acto. Cuando terminé, se limpió las manos y me miró con una calma que me sostuvo. Algo no cuadra, dijo. Tu esposa era dura, sí. Pero no era ingenua. Una mujer que construye un imperio no deja cabos sueltos, está seguro de que no hay más. Eso leímos, dije. Elisa agarró su teléfono como si fuera un martillo. Vamos a ver. Llamó al licenciado Pardo. No le pidió permiso a su secretaria. No suplicó. Habló como se le habla a alguien cuando sabes que tienes derecho a ser escuchado. Pardo, por lo visto, la conocía. 10 minutos después nos citó ese mismo día. Volvimos al edificio. Esta vez Pardo nos recibió con la puerta cerrada y las persianas bajas. No era paranoia. Era prudencia. Gracias por venir, dijo, y miró a Elisa con respeto genuino. Luego se dirigió a mí. Señor Rojas, su esposa vino a verme 3 meses antes de morir. Vino sola. Venía, asustada. Yo sentí un nudo. Marina descubrió algo. Pardo abrió un cajón y sacó una carpeta delgada, negra, sin marcas. Dentro había copias de documentos, estados de cuenta, reportes. Su hijo estaba desviando dinero. Me quedé sin aire. ¿Cómo? Empresas fantasma, facturas infladas, préstamos internos,
pagos a terceros. No fue un error de contabilidad. Fue un patrón. Y no de meses. De años. Elisa soltó un sonido bajo, como de confirmación. Pardo siguió. Marina quería denunciarlo. Quería hacerlo público. Pero, era su hijo. No pudo. Y al mismo tiempo no iba a permitir que él se quedara con todo. Tampoco iba a permitir que la dejara a usted en la calle. Pardo sacó otro documento. Un anexo sellado. Hay una cláusula condicional en el testamento. Mi corazón empezó a golpear. ¿Condicional cómo? Su esposa diseñó una prueba, dijo Pardo, eligiendo las palabras con cuidado. Un periodo de 30 días después de su fallecimiento. Si durante ese periodo Bruno mostraba conducta abusiva, intentaba despojarlo a usted de su dignidad o de su hogar, o ejercía amenazas, se activaba la cláusula. Y la herencia se revertía. Yo lo miré, intentando entender. ¿Se revertía hacia quién? Pardo me sostuvo la mirada. Hacia usted. Elisa se apoyó en el respaldo de la silla como si de pronto el aire pesara menos. ¿Y Bruno? Pregunté con la voz áspera. En ese escenario, Bruno recibiría únicamente la misma suma que usted, 250.000. La habitación se quedó quieta. Yo no sentí alegría. Sentí una tristeza rara, como si alguien hubiera confirmado lo que yo no quería admitir: mi hijo era capaz de destruirme. ¿Cómo se prueba?, pregunté. Es mi palabra contra la suya. Pardo sacó una memoria USB. Su esposa me nombró albacea y también auditor de cumplimiento, por decirlo de manera técnica. Me pidió documentar. La lectura del testamento fue grabada. Y hace 2 meses instalamos cámaras en su casa con el pretexto de mejorar la seguridad. Su esposa insistió. Usted firmó el permiso sin preguntar mucho. Recordé. Marina había dicho que era por tranquilidad. Yo lo acepté porque era más fácil aceptar que discutir. Las cámaras grabaron la visita de su hijo y su nuera. Las amenazas. El intento de moverlo a un asilo. Todo con fecha y hora. Además, Elisa puede servir como testigo de lo ocurrido y de su estado mental. Elisa levantó la barbilla. Con gusto. Pardo respiró. Faltan 6 días para que se cumplan los 30. Su esposa calculó que su hijo no aguantaría sin mostrar quién es. Solo necesita resistir 6 días. No firme nada. No ceda. Documente todo. Salí de ahí con una mezcla de calma y vértigo. De pronto no era solo un viejo triste. Tenía una salida. Pero la salida dependía de algo doloroso: dejar que mi hijo mostrara su crueldad hasta el final. Los 6 días siguientes fueron extraños. Porque yo vivía con una especie de doble conciencia. Por un lado, cada visita de Bruno era un golpe. Por otro, cada golpe era evidencia. Bruno volvió 2 veces. La primera, con un valuador. Un hombre con guantes blancos que tocaba mis muebles como si fueran mercancía. Paula caminaba detrás señalando cosas con el dedo. Eso se vende. Eso no vale nada. Eso estorba. Yo apretaba los dientes. Elisa estaba en la casa casualmente, tomando café en la cocina. Cada vez que Bruno alzaba la voz, ella anotaba algo. A veces ponía el celular en la mesa, grabando sin que pareciera grabación. No era un plan perfecto. Era un plan realista. La segunda vez vinieron con papeles. Bruno me los extendió como quien da una servilleta. Solo firma aquí. Renuncia al usufructo. Te damos un pago único y te vas a un lugar adecuado. Te conviene. Yo recordé la advertencia. Miré el papel sin tocarlo. No. Bruno soltó el aire por la nariz. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿De verdad? Paula intervino. Esteban, esto es por tu bien. ¿Qué sentido tiene pelear? Ya no tienes a Marina. Ya no tienes. No terminó la frase, pero la intención estaba ahí: ya no tienes a nadie. Y ahí algo dentro de mí cambió. No con un discurso. Con una certeza simple:
Prefiero estar solo que humillado. Mi casa no se negocia, dije. Bruno acercó el rostro. Entonces vamos por la vía fácil, murmuró. Médico, juez, y listo. Te declaran incompetente, ¿quieres eso? ¿Quieres que te quiten todo y encima digan que estás loco? El insulto no fue loco. Fue la facilidad con la que lo dijo. Como si ya lo hubiera pensado. Como si ya lo hubiera ensayado. Yo lo miré y, por primera vez en años, no sentí que yo debía calmarlo. Sentí que él debía escuchar. Vete, dije. Se fue furioso. Paula lo siguió, pero antes de salir me miró con algo parecido al asco. Cuando se fueron, me senté en la cocina y temblé. No de miedo ya. De la descarga de tantos años. Elisa puso una mano sobre mi hombro. Lo estás haciendo bien, dijo. No por dinero. Por dignidad. El sexto día llegó lento. No fue heroico. Fue cansado. Pardo citó a Bruno a una reunión final de trámites. Bruno llegó con la impaciencia de quien va a firmar un cheque. Paula venía confiada, como si ya hubiera elegido el color de las paredes del nuevo departamento. ¿Esto es para lo del usufructo?, preguntó Bruno sin sentarse. Pardo no respondió con palabras. Señaló la silla. Siéntese. Bruno se sentó de mala gana. Paula cruzó las piernas y sacó el teléfono. Pardo conectó la memoria a una pantalla grande. No hizo introducción dramática. Solo puso play. Primero salió el video de la lectura del testamento, Bruno riéndose. Su cara, ampliada, repitiendo eso es todo, como si fuera un comediante barato. Paula soltando esa risita. Luego el video de la casa. Bruno entrando sin permiso, hablando de demoler, sacando folletos de asilo, amenazando con declararme incompetente. Paula participando, empujando, usando mi soledad como arma. La sala se quedó helada. Bruno se puso pálido. Intentó hablar, pero no le salió voz. Pardo pausó el video. Conforme a la cláusula 20ª del testamento, condicional y plenamente válida, se activa la reversión de la herencia por conducta indigna y abuso psicológico contra el cónyuge supérstite. Bruno se levantó de golpe. Esto es una trampa. Esto es legal, dijo Pardo, y por primera vez su tono no fue amable. Fue firme. Su madre lo dejó por escrito. Está notariado. Está respaldado. Y hay evidencia. Paula miró a Bruno, confundida. No por mí. Por el dinero. ¿Qué significa, reversión?, preguntó ella. Pardo la miró como si fuera un dato más. Significa que la totalidad de los activos pasan al señor Esteban Rojas. Su esposo, o su pareja, hizo una pausa mínima, recibe 250,000 pesos. Paula se quedó quieta, como si le hubieran quitado el sonido al mundo. Bruno empezó a respirar rápido. Movía las manos como si buscara dónde agarrarse. No puedes hacerme esto, le dijo a Pardo, pero sonaba como un niño. Pardo fue claro. Yo no le hago nada. Su madre lo hizo. Y usted lo confirmó. Paula giró hacia Bruno. ¿Estás diciendo que no tienes nada? Bruno tragó saliva. Tengo, lo mío. Paula lo miró con una frialdad que a mí me dio escalofríos, porque reconocí esa mirada, era la misma mirada que ella me había lanzado en el velorio. Solo que ahora no era para mí. Voy al baño, dijo, tomando su bolso. Salió. No volvió. Ese detalle, aunque parezca pequeño, fue el más revelador de todos. Porque Bruno, que se creía el depredador, de pronto se encontró solo. Sin el dinero, sin el estatus, sin la mujer que lo admiraba por lo que iba a heredar. Vi cómo su arrogancia se desinflaba en tiempo real. Bruno se sentó otra vez. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de me quitaron lo que era mío. Papá, dijo, y fue la primera vez en semanas que me llamó así sin sarcasmo. No puedes quedarte con todo. Lo miré. Por dentro sentí algo raro, no odio.
No triunfo. Una tristeza vieja. Porque yo recordaba a Bruno de niño, pequeño, sosteniendo una bicicleta, pidiéndome que lo llevara al parque. Yo recordaba que lo amé. Mucho. Y aún así, ahí estaba. Puedo, dije. Y lo voy a hacer. Bruno abrió la boca para protestar. Elisa, que estaba en el fondo, invitada por Pardo como testigo, habló por primera vez. Si impugnas, pierdes, le dijo con calma. Y te comes esos 250.000 en abogados. Te conviene aceptar que esta vez tuviste consecuencias. Bruno la miró con odio. Pardo me pidió firmar. Yo firmé. No por venganza. Por cierre. Por primera vez en mi vida, firmé algo que me devolvía el lugar que yo mismo había regalado. Cuando salimos, sentí el aire diferente. No como si el mundo fuera a arreglarse de golpe. Más bien como si yo dejara de cargar una piedra invisible. Los meses siguientes no fueron felices en el sentido fácil. Fueron de reconstrucción. De revisar cuentas, reorganizar la empresa, entender lo que Marina había armado y también lo que Bruno había intentado destruir. Hubo auditorías reales. Hubo decisiones duras. Hubo gente que se fue porque ya no convenía. Hubo gente que se quedó porque, por fin, la empresa dejaba de ser un teatro. Yo también cambié la casa. No porque la casa fuera culpable, sino porque necesitaba respirar en ella. Tiré muebles que no quería. Pinté paredes con colores que Marina habría odiado. Abrí ventanas. Planté cosas en el jardín. Me permití, por primera vez, hacer elecciones sin pedir permiso. Elisa me ayudó con trámites, con recomendaciones, con esa mezcla de firmeza y humor que te aterriza cuando te sientes perdido. Y sí, con el tiempo, lo que empezó como apoyo se volvió compañía real. No voy a romantizarlo. A nuestra edad, el amor no llega como película. Llega como una conversación tranquila, como una mano en el hombro, como alguien que se sienta contigo sin pedirte que seas otra cosa. Bruno intentó impugnar el testamento. Lo hizo. No por justicia, por orgullo. Perdió. No solo perdió el caso, perdió lo poco que le quedaba. Porque un abogado caro no se paga con autoestima. Se paga con dinero. Y la arrogancia no cubre honorarios. Durante un año casi no supe de él. Supe por terceros que cambió de trabajo, que ya no tenía amigos de los que se le colgaban en fiestas. Supe que Paula se fue con otra persona. No por amor, por conveniencia, como siempre. Supe que Bruno, sin la red, empezó a caer en lo que su madre temía, la vida real. Y entonces, un domingo, sonó el timbre. Yo estaba en la cocina, preparando café. Elisa estaba sentada leyendo. Abrí la puerta y ahí estaba Bruno. Más delgado. Sin ropa de marca. Sin reloj. Sin ese brillo de superioridad. Traía una bolsa de pan de una panadería del barrio. El tipo de pan que antes habría despreciado. Hola, papá, dijo, mirando al suelo. No me pidió perdón. No empezó con un discurso. Solo se quedó ahí, como alguien que no sabe si lo van a correr. ¿Puedo pasar? Me tomó un segundo decidir. No por miedo. Por límite. Porque una cosa era recuperar la herencia y otra recuperar mi paz. Pasa, dije al final. Nos sentamos en la cocina. Esa cocina que por años fue de Marina. Ahora era mía. Bruno miró alrededor como si fuera la primera vez que veía la casa sin sentir la suya. Comimos pan. Tomamos café. Hablamos de cosas simples al principio. De que el trabajo era pesado. De que el transporte público no era el fin del mundo pero tampoco era cómodo. De que la gente cambia cuando ya no hay dinero de por medio. Lo dijo sin victimizarse, más bien con sorpresa. Como si de verdad no hubiera entendido antes. En un momento, sin mirarme, dijo. Yo, fui un imbécil. No fue una escena. No lloró. No me abrazó. Solo lo dijo, bajito. Yo respiré. Fuiste cruel, le respondí.
Y lo fuiste cuando más vulnerable estaba. Bruno tragó saliva. Lo sé. Ese lo no arregló 40 años. No borró el empujón en el velorio. No borró los folletos del asilo. Pero fue algo. Fue la primera vez que no intentaba justificarlo. No te voy a decir que todo se volvió perfecto. No lo fue. Bruno todavía tiene partes de ese monstruo. Todavía se le sale la impaciencia, el orgullo, esa necesidad de sentirse por encima. Pero ahora, cuando lo hace, se corrige. A veces porque le nace, a veces porque sabe que yo ya no voy a callarme. Eso es lo que cambió. Durante décadas, mi papel fue sostener y tragar. Ser el hombre ejemplar para que otros brillaran. Yo confundí paciencia con amor y silencio con paz. Aprendí tarde, pero aprendí, la dignidad no se negocia por mantener una familia unida en apariencia. Con el dinero, y con la libertad de decidir, hice algo que me importaba desde antes de Marina. Fundé un programa pequeño, no para salvar al mundo, sino para resolver un problema real que yo veía en mi propio barrio, adultos mayores abandonados, gente que envejece invisible. Elisa me ayudó a estructurarlo. No lo hicimos para salir en periódicos. Lo hicimos porque yo sé lo que se siente que te traten como estorbo. Bruno viene algunos domingos. A veces ayuda en el jardín. A veces solo se sienta y escucha. Hay silencios incómodos. Hay momentos donde recuerdo y me tenso. Hay días donde prefiero estar solo. Y me lo permito. Porque esa es mi transformación real. Antes yo creía que ser bueno era aguantar. Ahora sé que ser bueno también es poner límites. Antes yo vivía para que la casa funcionara. Ahora la casa funciona para que yo viva. Y con Marina, no sé qué pensar aún. Hay días que la extraño. Hay días que la culpo. Hay días que entiendo que su cláusula fue su última forma de control y también su última forma de cuidado. Era su estilo, duro, calculado, incluso al amar. La diferencia es que ahora ya no me pierdo en esa pregunta. Porque el centro ya no es ella, ni Bruno, ni lo que los demás esperan. El centro soy yo. Si algo aprendí, y me habría gustado aprenderlo con menos golpes, es que la familia y el dinero revelan lo que la gente cree que te debe. Y a veces, lo más sano no es aferrarte a lo que se derrumba, sino dejar que caiga, mirarlo sin intentar sostenerlo con el cuerpo, y luego construir algo que no dependa de que te vuelvas invisible. Yo tardé 40 años en hacerlo. No lo recomiendo. Pero si puedo decirlo con calma, nunca es tarde para recuperar tu lugar. No como dueño de una herencia, sino como dueño de tu vida.